Vamos a saludar a Rosendo Fraga. Rosendo, muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal, Pepe? Gracias por llamarme. No, al contrario, Rosendo. Bueno, una primera impresión. ¿Está todo todavía en caliente? Las manifestaciones continúan, está cayendo la noche, pero las manifestaciones no ceden y quería conocer tu primera impresión. Bueno, mire, yo creo que acá hay una secuencia. El 20 de junio, donde tuvimos también una protesta importante denominada banderazo, en alguna medida, porque han sido las dos fechas patrias, 20 de junio, Bicentenario de Belgrano, Día de la Bandera, y ahora el 9 de julio, ¿no es cierto?, el aniversario de la independencia. Esta protesta me parece que lo que están revelando es el estado de ánimo, yo no digo de toda la población, pero sí de un tercio de la población que tiene una posición marcadamente opositora. Hay un tercio que está con el gobierno, con el oficialismo actual, siempre va a estar, un tercio opositor que siempre lo va a hacer, y un tercio fluctuante, que es el que decide las elecciones y que de acuerdo a las circunstancias se inclina por un lado, ¿no es cierto?, o por otro. Me parece que lo que acá estamos viendo es que el tercio opositor está adquiriendo, al cumplirse mañana exactamente 7 meses del inicio del gobierno, una actitud crecientemente crítica por 3 razones. Me parece que lo de la cuarentena juega un papel. Ese tercio está molesto, ¿no es cierto?, ansioso por la cuarentena. La situación económico-social, que se ha deteriorado y mucho, y yo diría que también los temas puramente políticos, y es la puja o el enfrentamiento entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Me da la impresión que el campo juega un papel, las amenazas a la libertad de expresión también juegan un papel. Y me parece que en el tercio oficialista férreo que sigue existiendo, es como que ha bajado el fervor, como que ha bajado, ¿no es cierto?, el entusiasmo. Quizás, como este tercio está muy ubicado en los sectores populares, lo que está sucediendo con lo económico-social juega un factor para explicar el porqué de esta pasividad. Rosendo, aparecen varias consignas, pero me parece que hay constantes, hay 3 variables constantes. La primera de ellas es la palabra de libertad. La segunda, hay un desencanto con el funcionamiento de la justicia. Eso se ha visto en varios carteles, en varias manifestaciones. Y la tercera, aparece una suerte de desconfianza de que pudiera haber un proyecto político detrás de lo largo de esta cuarentena. ¿Vos lo ves de esa manera? A ver, yo creo que yo dije acá hay, ¿no es cierto?, 3 factores: cuarentena, situación económico-social y los temas de la oposición puramente político. Me parece que estas 3 situaciones que has mencionado tienen que ver con esto que es lo puramente político. A mí lo que me parece que han habido 2 situaciones: por un lado el tema del campo, que en función de realidades o de fantasmas de hace 12 años del conflicto entre el campo y el actual oficialismo, el campo está, ¿no es cierto?, como prevenido o temeroso de que vuelva a haber un conflicto de esas características. Y esto es un factor, cuando uno mira la protesta en todo el país, me parece que tiene un eje en el campo. Segundo, está todo el tema, yo diría, de la libertad de expresión. Ha habido una movilización de los medios, del periodismo, ¿no es cierto?, alertando sobre que podría haber ataques o limitaciones de la libertad de expresión. Y tercero, bueno, está el tercer problema que tiene que ver, yo diría, con esto, que tiene que ver con la justicia, independencia de la justicia, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces me parece que sobre todo el tema campo-medios son los temas que han generado en algunos sectores, una parte de la sociedad, un cuestionamiento al gobierno. Ahí te van a abrir. Maru Dufar se suma a este reportaje. Maru. Rosendo, buenas tardes. Escuchaba recién y decía campos, medios, y pensaba indefectiblemente en otros momentos de la historia argentina reciente, donde estos también fueron consignas que motivaron a la salida de la calle. Pensaba en el discurso de Macri de ayer y en el discurso de Alberto Fernández de esta mañana. ¿Es creíble para mucha de la gente que hoy está en la calle, otra que está en la casa, pero que comparte el sentimiento de estas personas que hoy salieron, este mensaje de unidad que hoy dio el presidente con los gobernadores, pero sin Cristina Fernández? A ver, yo diría que puede ser, ¿no es cierto? Hasta ahora, sobre todo en las últimas semanas, hubo una imagen de un presidente muy alineado con la vicepresidenta en términos políticos, y en los próximos días veremos si ese mensaje de unidad de hoy
inicia un cambio de actitud política por parte del presidente o no. Yo diría que en general, ¿no es cierto?, la opinión pública quiere ver un presidente ocupando el centro de la escena y quizás jugando un papel en una Argentina que está muy complicada política, económica y socialmente. Yo diría una suerte de rol de árbitro para conducir, resolver, contener, ¿no es cierto?, los conflictos. Ojalá sea así, porque yo creo que, a ver, en la medida que venimos avanzando nuevamente hacia una polarización, me parece que esto es bastante claro, en alguna medida la manifestación de Macri también nos mostraron, y una política que se juegue sobre los extremos no es lo que el país para mí necesita. Si el presidente recupera el centro del escenario político y asume un rol que lo llamaría de árbitro político, eso puede ser muy útil para bajar la polarización. Que nos encuentre en las fechas patrias, 20 de junio y 9 de julio, en esta situación de tensión, conflicto político, debería hacer reflexionar sobre la necesidad de unión nacional y que el presidente sea un protagonista central en la gestación de esa unión nacional. Es que por eso le preguntaba justamente por la credibilidad, porque Alberto Fernández de alguna manera llega a la presidencia de la Argentina con ese discurso. O sea, lo que él traía al kirchnerismo era justamente esa oportunidad para la reconstrucción del diálogo y de un gran acuerdo nacional en la Argentina, y después da la sensación de que hay un avance en ese sentido y un retroceso por parte del presidente. Digo, es el mismo presidente que habla de la unidad, el que anuncia la expropiación de una empresa en Santa Fe, que te menciona a los empresarios como miserables, que se refiere a un sector de gente que no está conforme con su gestión como confundidos. Por eso le preguntaba sobre el valor de la palabra en el discurso de Fernández. A ver, yo reconozco que a veces la palabra, ¿no es cierto?, puede desgastarse, pero yo creo que todavía, ¿no es cierto?, y me parece que es así, el promedio de la sociedad quiere la idea de que bajemos el nivel de antagonismo y de conflicto. Y me parece que el presidente, cuando uno observa la opinión pública, tiene margen, ¿no es cierto?, para recuperar credibilidad. De cualquier manera, también cuidado, ¿no es cierto? El presidente enfrenta una situación económico-social muy difícil. Y entonces, las dos cosas al mismo tiempo, es decir, recuperar credibilidad política, volver a ser un árbitro en la situación política argentina, en una economía muy difícil, este es un gran desafío político del presidente. Rosendo, además del análisis que usted ha hecho, ¿qué factores debería prestar especial atención el presidente de la Nación en estas cosas que está pasando? ¿Qué nota de qué debería tomar el presidente de la Nación en esto que está sucediendo a la calle, más allá de ese tercio que usted menciona? Y en todo caso, si tomarán las mismas notas el presidente de la Nación que la vicepresidenta de la Nación. Bueno, a ver, sobre esta segunda parte, yo lo primero que diría es que no lo sé. Yo creo que, de cualquier manera, me parece que el oficialismo es una coalición. A lo mejor es una coalición de hecho, más allá de los frentes electorales, donde no solamente está el presidente y la vicepresidenta. Están los gobernadores, los intendentes del conurbano, la CGT. Es decir, es una coalición amplia y ¿no es cierto?, y compleja, donde no todos son kirchneristas, ¿no es cierto? Y esto le da, me parece, un margen al presidente como para generar apoyaturas propias, e insisto, no necesariamente romper con el kirchnerismo, pero sí tener un juego propio desde donde poder articular, ¿no es cierto?, y poder jugar ese papel de árbitro en esta medida. El presidente con la vicepresidenta a lo largo de los últimos años ha tenido momentos de mucha proximidad, fue su jefe de gabinete y ha tenido también momentos de antagonismo. Pero me da la impresión que el presidente es un político y como buen político es capaz de poder advertir cuando una cosa no funciona bien y cambiar. Este es otro punto a tener en cuenta, que todas estas personas que se han convocado en por lo menos 70 puntos del país están convocados, al parecer, espontáneamente por redes sociales. ¿Cómo observa usted este fenómeno? Bueno, a ver, yo creo que sí, es decir, y el sector, llamémosle opositor, año 2012, 2013, ¿no es cierto?, hizo movilizaciones
digamos, organizadas desde las redes sociales, realmente importantes, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno de Cristina. Yo creo que socialmente son básicamente sectores medios, son sectores que se movilizan mucho más espontáneamente, las redes sociales son su método de comunicación, y porque además, yo diría que en esos sectores sociales, la estructura política es mucho más débil. Rosendo, recién preguntábamos sobre qué debería tomar nota el oficialismo respecto de estas manifestaciones y la oposición sobre qué debería tomar nota de este tipo de manifestaciones en distintos puntos del país. Bueno, ante todo, yo creo que todos deben reconocer un fenómeno común. El país ha vuelto a una fuerte polarización y eso que en la Argentina denominamos grieta, va aumentando, va escalando, no disminuyendo. Creo que esto es lo que, por eso a mí, el gesto del presidente que conversábamos recién, si tendrá credibilidad, si no tendrá credibilidad, me parece que es un buen, ¿no es cierto?, un buen gesto. Ahora, después hay cosas que pasan un poco desapercibidas que hay que poner en valor. Hoy terminó la reunión de la Comisión Pastoral del Episcopado, con empresarios, movimientos sociales, sindicatos, donde se terminó con un mensaje o una exhortación a la unidad. Me parece que este es el punto, nada es fácil, pero cuidado, como dijo el presidente de la Comisión del Episcopado, dijo, ahora, tras la pandemia sanitaria, viene la pandemia social. Y este me parece que es un punto sobre el cual oficialismo y oposición tienen que reflexionar. Rosendo, me preguntaba cómo lo deja o cómo lo posiciona, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, esta manifestación de hoy, sobre todo después de la palabra de Mauricio Macri ayer en esta entrevista que le dio al periodista Álvaro Vargas Llosa, y hoy, digo, con un montón de posteos justamente en redes sociales con el hashtag Macri es libertad, con esta palabra que se ha convertido en un símbolo de la manifestación de hoy. A ver, yo creo que, es decir, acá hay ¿no es cierto?, una situación, primero, es decir, se está como rearmando una polarización Macri-Cristina, ¿no es cierto? Me parece que esto subyace en la política. Para mí no creo que sea la polarización más constructiva hacia adelante, pero el punto es que Larreta en las últimas semanas ha aparecido, yo diría, mirando un solo tema. Yo entiendo que la pandemia es una prioridad, pero ha aparecido, ¿no es cierto?, en un triángulo político, el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gabinete. Quizás, perdón, Rosendo, digo, pero sí. Hoy, digo, el presidente lo llamó mi amigo Horacio, mencionándolo después de Gildo Infran de Formosa y el gobernador de Tucumán y la gobernadora de Santa Cruz. Digo, los eligió bien a quienes juntó con su amigo Horacio Rodríguez Larreta. Por eso es lo que yo iba a decir, es decir, que a Larreta lo que le ha faltado, ¿no es cierto?, me parece, en las últimas semanas, es señalar, me preocupa el tema de la justicia, me preocupa el tema de la libertad, es decir, yo entiendo que no es el momento de la confrontación, y de eso tiene, pero también hay determinados puntos que no tenía que haber olvidado. Rosendo, es interesante, es muy interesante lo que usted acaba de decir, porque se están tomando como referencia a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, y también a Mauricio Macri, que reapareció en el día de ayer. Sin embargo, no son ellos los que tienen las obligaciones ejecutivas más importantes en este momento en la Argentina, sino el presidente Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, bueno, pongamos también a Kicillof y los gobernadores. Es interesante ese punto. No, yo creo que sí. Por eso el liderazgo político no siempre se genera a partir de un cargo formal. Entonces me parece que este es el punto. Yo creo que lo que estamos viendo es negarle a la vicepresidente el papel que como líder político tiene es un error desde el punto de vista del análisis político. Y a su vez lo mismo está pasando con Macri. Y en alguna medida la política argentina, el periodo anterior, giró sobre esa polarización Macri-Cristina. Alberto Fernández tiene la oportunidad de por lo menos atenuar esa polarización. Lo que estamos viendo, y hoy para mí se nos confirma, es que esa polarización se ha, yo diría, revitalizado o reactivado.
En varios puntos del país a los que hemos recurrido el contacto con nuestros compañeros y escuchando las manifestaciones de la gente, pero particularmente se notó en Olivos, hay muchas personas que señalan a esta cuarentena ya como un instrumento político. Hay personas que directamente no creen en las cifras, hay otros que hablan ya de un instrumento político. Particularmente entienden que contra la clase media. ¿Qué tipo de análisis hace usted de esto? A ver, cuando la política se polariza, cuando la política se polariza, este tipo de interpretaciones, ¿no es cierto?, se van generalizando. Yo, en este tema de la pandemia, vengo diciendo hace varios meses, yo tomaría como modelo el de Angela Merkel, que creo que Alemania ha sido el país más exitoso frente a la pandemia en el universo del occidente desarrollado. Su equipo de crisis integra 4 disciplinas: sanitarista, fundamental; psicólogos y psicoanalistas, porque cuidado con la salud mental y psicológica de la población frente a las cuarentenas prolongadas. Tercero, educadores, porque la primera prioridad que hay que tener es la educación, cuándo y cómo se puede volver, ¿no es cierto?, a una educación plena. Y cuarto, los juristas, que son los que opinan, ¿no es cierto?, sobre la limitación de los derechos en la cuarentena, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar, qué es constitucional, qué no es constitucional o qué es constitucional. Bueno, este modelo de integrar la determinación, es decir, que la toma de decisiones surja de una visión multidisciplinaria, para mí es muy importante, porque entonces todas esas cuestiones que la gente, digamos, si solamente es un tema sanitario, la voz de lo que le preocupa los derechos, la voz de lo que le preocupa, ¿no es cierto?, la salud psicológica de la población o otras prioridades, no se escucha. Y desde esta perspectiva me parece que es razonable revisar toda la política de la cuarentena como se está llevando. Es muy interesante, juristas, economistas, psicólogos, sociólogos, parte del camino que ha recorrido Alemania. ¿Cómo ve usted el movimiento del campo de cara a lo que se está viviendo? Bueno, a ver, el movimiento del campo muchas veces no tiene un liderazgo claro. Las entidades tienen una influencia relativa, pero es un sector que cuando se siente afectado o amenazado tiene una capacidad de reacción mayor, ¿no es cierto?, que otros sectores. Y ya lo vimos hace 12 años y paradójicamente pareciera que hay una situación que vuelve a repetirse. Y este me parece que es otro tema sobre el cual el gobierno tiene que reflexionar. Es decir, porque en un cuadro económico-social de estas características y de polarización, que personalmente la veo escalar, el conflicto con el campo, yo si fuera el gobierno trataría de, controlarlo. ¿Qué tal, Rosendo? Buenas tardes. Quería justamente consultarle por un punto. Pareciera ser que esta situación, cuando termine la cuarentena, va a dejar muchos velos al descubierto, ¿no? La cuarentena, por ejemplo, hace que muchas familias no se den cuenta de cuánto han perdido de su capacidad adquisitiva por el solo hecho de no tener que trasladarse, de no poder consumir. Otras, obviamente, están en dificultades y toman mucha más conciencia. Pero esta realidad de la clase media, que se va a dar cuenta que muchos consumos van a estar cercenados por imposibilidad, por crecimiento de la inflación, ¿usted cree que va a motorizar mayor manifestación y polarización en lo que es, por lo menos, la opinión pública? A ver, yo como dije recién, esa idea de Monseñor Ojea, después de la pandemia sanitaria viene la pandemia social. Y cuando viene la pandemia social, hoy no es que venga la pandemia social en los sectores vulnerables. Viene en sectores medios bajos, viene en sectores medios, que van a enfrentar una situación realmente social que algunos comparan con la crisis del 2001, otros dicen que va a ser peor, pero los números de caída de la economía, el gobierno rechaza esa como teoría. Los números de aumento... El gobierno rechaza que la comparación. Pero a ver, ¿cuál fue el pico de pobreza en el segundo semestre, mediados del 2001? Fue 50. Y estamos ya en 45, el segundo semestre llegaremos a 50. Yo lo que puedo decir es que esa situación económico-social no va a tener que ver con la crisis política del 2001. Y creo que ese es un análisis correcto. Pero la situación económico-social sí va a ser una situación económico-social semejante, que además tampoco es que la Argentina va a ser el único país que va a enfrentar este tipo de situación. Esta es una crisis económico-social
global, ¿no es cierto? Se han perdido este segundo trimestre 400 millones de puestos de trabajo en el mundo. Ahora, yo puedo decir, esto no va a generar, no va a ir acompañado de una crisis política, y es un razonamiento perfectamente válido y lo comparto. Pero cuidado, la situación económico-social sí tiene punto de referencia con el 2001. Rosendo, recién usted hablaba del ejemplo de Alemania, que tal vez es el que debiera seguir la Argentina con un abordaje multidisciplinario de una crisis de semejante magnitud. En definitiva, lo que no se consigue es dar un horizonte. Me parece que buena parte de la sociedad está pendiente de un cuadro de situación que no tiene un horizonte claro. Bueno, a ver, yo creo que no lo tiene hoy en ninguna parte, ¿no es cierto? El gran tema es si hay rebrote o no hay rebrote, o qué magnitud de rebrote hay, ¿no es cierto? No hay. Esto está, vuelvo al punto, generando ¿no es cierto?, una incertidumbre muy fuerte a nivel global. Pero acá es donde yo creo que uno tiene que hacer un equilibrio, ver que una cuarentena prolongada genera daños, inclusive desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto?, en la gente, y buscar un punto de equilibrio. Y esto además, aceptar que es un país complejo, extenso, y bueno, y todo esto se refleja a lo mejor quizás en un conflicto de tensión política que vimos en las últimas semanas, ¿no es cierto? La diferencia de Larreta y de Kicillof. Larreta con un electorado en la ciudad de Buenos Aires para el cual continuar la cuarentena está teniendo un costo importante. Un conurbano donde el temor a la extensión del contagio, bueno, genera una situación diferente. Que quizás ha sido la diferencia política más relevante en este triángulo Alberto Fernández, Larreta, Kicillof, tiene bastante que ver con la diferencia en cada distrito con cómo se ve la cuarentena o se siente la cuarentena. Rosendo, nuestras compañeras también tienen un par de preguntas más para hacerle. Maru. Sí, quería preguntarle, Rosendo, cómo tiene que leer el gobierno esta manifestación. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, decíamos, uno de los principales reclamos es el de las libertades. Y ahora mismo uno habla con referentes, con dirigentes, con funcionarios del gobierno nacional, y el gobierno insiste en la necesidad de sostener la cuarentena o de cumplirla, de que esa es la respuesta o es la política de Estado con la cual el gobierno está enfrentando la pandemia, que puede generar enojo, que puede generar angustia, que puede generar una preocupación por la cuestión económica, pero que en ningún caso significa un avance sobre las libertades individuales. Eso dicen en el gobierno, pero en la calle la gente o una porción de la gente está diciendo otra cosa. Hay como una suerte de ruido en la comunicación. Bueno, viste, por eso yo señalé un ejemplo que es el de Alemania, y un ejemplo que ha funcionado y quizás implementado por la líder política de Occidente, que ha sido más reconocida por su propio país en esto. Es decir, la cuarentena es un instrumento, ¿no es cierto? Es un instrumento que a su mismo nombre nos dice que es por un periodo corto, no demasiado largo. Pero adecuar, flexibilizar, esto no es negativo. Es decir, no puede ser un dogma el tema de la cuarentena. Es un instrumento, es una política, se ha desarrollado muy diferente en distintas partes del mundo, y creo que quizás hay que sacarle esa idea de dogma, de línea, de no ceder, porque eso es lo que nos está complicando, entre otras cosas. Rosendo, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos.